Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos al Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista y hoy es miércoles 17 de junio del año 2020. Avanzando este día, señores, avanzando y avanzando el mes rumbo a las elecciones del 5 de julio que se deben llevar a cabo en el país, pero señores, la cosa parece que se está complicando con el tema del COVID-19 y eso realmente nos preocupa y nos da ciertas espinitas, especialmente en mi caso sobre la cantidad de personas que vayan a ejercer el voto, que se vayan a limitar por miedo a ser contagiados. Esperemos que no sea así y les digo esto porque el gobierno anunció a través del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que la etapa 3 de la desescalada ha sido suspendida, debía iniciar mañana, con una mayor ampliación de las actividades en los centros comerciales, en los recintos religiosos, incluso creo que estaba el tema de aperturar ciertos balnearios de playas y ríos y esas cosas, y que todo eso ha quedado suspendido y también por eso digo que me crea mucha preocupación. Hasta el momento en el país, desde marzo a la fecha, se han producido 23.686 casos de COVID confirmados. Las muertes han ascendido a 615, muchas muertes. Creo que el domingo fueron 15, el lunes fueron 12 y ayer también fueron bastante. Se han recuperado 14.133 personas del COVID-19. Hay que continuar cuidándose. La mascarilla, insisto, parece que es la protección más válida que hay hasta el momento. La protección más segura que hay hasta el momento para evitar el contagio del COVID-19, señores. Miren, yo quiero antes de comenzar lleno hablarles de una situación que viví. Fui a un laboratorio CEDISA se llama. CEDISA. Es un laboratorio muy famoso. Tiene un gran prestigio, lo reconozco. Tiene un gran prestigio. Y yo lo reconozco porque en definitiva allí yo me he hecho muchísimos análisis, familia mía y muchísimas otras personas. Y es un laboratorio muy recomendado por otros. El caso es que cuando voy a realizar, y ustedes están viendo aquí en pantalla la factura que me cobran por una radiografía de tórax, me indican que además de la diferencia que tengo que pagar con el seguro, que en ese caso yo tenía que pagar 40 pesos de diferencia, tenía que pagar una diferencia por el uso de material de protección contra el coronavirus. Y pero ¿por qué ustedes me están cobrando eso adicional? Si yo voy a entrar a un área de rayos X, me voy a quitar la camisa que tengo, me voy a parar frente a un asunto de una placa, me van a hacer mi radiografía y salgo inmediatamente. No porque el personal que le hace la radiografía, pero el personal que le hace radiografía toma una vestimenta de esa, de protección, que comienza en la mañana y se la quitan cuando terminan de trabajar. ¿A cuántas personas les van a cobrar esa diferencia por ese concepto? Pregunté yo. Pregunté yo, señores. Y las jóvenes que estaban ahí se quedaban calladas, no tenían por qué, no tenían cómo explicarme que esa situación estaba pasando, pero lo cierto es que una radiografía que me cubre el seguro médico que tengo, en la cual tan solo yo tenía que pagar la suma de 60 pesos de diferencia, tuve que pagar 80 pesos adicionales porque a ellos les dio la gana. Porque a ellos les da la gana. Entonces siempre pregunto, ¿qué autoridad competente es la que tiene que ver con esto? ¿Qué autoridad competente es la que tiene que vigilar que los laboratorios clínicos y empresas prestadoras de servicios y diagnósticos médicos no se excedan en sus labores? ¿Cómo es posible que a cada persona que vaya allí, y déjenme decirle
que diariamente van cientos de personas. Diariamente van cientos de personas en procura de los servicios médicos que se brindan en el Centro de Diagnóstico Especializado CEDISA, que hasta donde yo sé hay una sucursal ahí en las proximidades de la Máximo Gómez, próximo al Ministerio de Educación, y otra que está ahí en el ensanche Osama, próximo a la avenida Sabana Larga con las Américas. ¿Quién es el Consejo Nacional de la Seguridad Social? ¿Es CISARRIL? ¿Quién está a cargo? O Proconsumidor, por ejemplo. Es Proconsumidor, porque a mí me parece abusivo. Abusivo. No por los 80 pesos. Porque yo puedo tener, señores, esos 80 pesos y se gastan en muchísimas cosas. Ahora, si van cientos de personas, por no decir miles, diario o al mes, multiplíquelo a 80 pesos cada uno por la utilización del material, el material para protección. No sé si son guantes, no sé si son mascarillas, no sé si, ¿qué más que utilizan allá para atender a un paciente? Que en mi caso yo llegué con mi mascarilla, yo llegué con mis guantes, pasé al área de radiografía, me quité mi camisa, me tomaron mi radiografía y salí. Yo no consumí nada, nada, por lo que tuvieran que cobrarme 80 pesos adicionales. Lo que yo sé que eso es un abuso, es un exceso en el servicio. Porque digamos que efectivamente una persona necesita utilizar esa bata, una bata desechable, que necesite mascarilla, que necesite guantes y que allá se lo provean. Eso sería a esa persona en particular a uno. Ahora, pero a todo el que va, a mí me cobraron 80 pesos. Yo no sé cuánto le cobrarán a otros. Pero al parecer no es menos de 80 pesos porque yo fui solo a una radiografía. Y no una radiografía por sospecha de COVID, no, una radiografía por una serie de análisis que nos estamos realizando. Que nada tiene que ver con el tema de coronavirus ni de COVID, porque ustedes que recomiendan una radiografía para determinar si hay problemas en los pulmones o producto del COVID-19. Nada que ver con eso. Entonces, señores, las instituciones, las empresas tienen que dejar de estar abusando de la gente. Porque eso es un abuso, cargar el dinero, cargar a la gente. Otra cosa, CEDISA, óigame, a los dueños emisores, algo no está bien. Cuando usted va a cotizar un servicio con un seguro, las empleadas acostumbran, oiga, ¿qué? Déjeme decirle cuánto usted tiene que pagar de diferencia. En mi caso particular me ha pasado 3 veces, una con mi papá y 2 veces conmigo, que me dan un monto a pagar de diferencia y cuando yo voy y lo consulto al seguro, me dicen que no, que la diferencia que yo tengo que pagar es menos cantidad de dinero por la cobertura. Digamos que mi seguro cubre un 85% en esos estudios. Entonces, no es posible que para uno de los estudios que yo coticé, una empleada me diga a mí que yo tengo que pagar 2.800 y pico de pesos, mientras el seguro me está diciendo que no, que yo lo que tengo que pagar son 1.300 pesos. ¿Qué pasa aquí? ¿Es intencional? ¿Hay una acción de mala fe en esa cotización, en ese accionar? Si no es así, si es por desconocimiento, si es por falta de preparación del personal, yo creo que CEDISA debe capacitar a sus empleados. Porque ya, es mi caso, he escuchado a otras personas que se quejaron y protestaron al momento de cotizar diciendo, pero mi seguro me cubre tal porcentaje, porque usted me está cobrando tanto. Quizás el seguro tenga que mediar también en esta situación con esta empresa de servicios médicos y diagnósticos y telemedicina para que resuelvan este tipo de inconvenientes. Y óiganme, alguien tiene que actuar. Esa cobranza de equipos o materiales desechables para cada paciente que no utilizan, lo están cobrando en CEDISA. Ojo con esto, señores, ojo con esto. Nos tienen harto. Así también en los laboratorios. Miren, en los laboratorios clínicos hay una situación seria. Los asegurados no tienen quienes les defiendan. Los que van con seguro médico a realizar una consulta, una analítica
lo van poniendo en una bandeja y lo van acumulando. Si llega una persona que va a pagar en efectivo, esa persona va, paga y de una vez lo ponen en otra bandeja, y desde que llegue el otro analista o bioanalista disponible, coge el privado. O sea, le dan prioridad a los privados. Óigame, por Dios, el privado quizá no tiene un seguro y lo paga en efectivo, pero nosotros pagamos mensualmente un seguro. Es dinero que sale de nuestro bolsillo, de nuestro trabajo, de nuestro sudor. Entonces, el caso a que me refiero ha acontecido en laboratorio de referencia, ha acontecido en laboratorio de Amadita. Yo he hecho esa denuncia muchísimas veces. Y la última vez que fui a un laboratorio, y miren estas imágenes, les muestro estas imágenes. La bandeja de la izquierda son los pacientes asegurados. Ya cuando yo comencé a grabar esto, ya habían pasado varios casos. En ese punto habían acumulado cerca de 10 pacientes asegurados. Y como le dije, cuando comencé a grabar, ya habían pasado. En el privado, ya habían pasado 3 casos anteriores. Llegaban, lo facturaban, lo ponían ahí, llegaba un avionista y se lo llevaba inmediatamente y dejaba en espera a los asegurados. Como ustedes están viendo en ese video. Ustedes lo están viendo en ese video. Y eso pasa, señores. Ya observen ahora cómo ponen un paciente privado en la bandeja de privado, y desde que sale una persona del laboratorio para atender al siguiente, quien se lleva es al privado. O sea, los asegurados, señores, hay una discriminación, una falta de respeto. Y yo me refiero solamente a laboratorios, a Amadita y a laboratorios de referencia, porque son los servicios que yo he estado utilizando. Alguien tiene que actuar, alguien tiene que responder para esto, sean las aseguradoras, sea CISARRIL, sea el Consejo Nacional de la Seguridad Social, señores, sea Proconsumidor. Alguien tiene que actuar y ver que algo no está bien ahí. Ojo con eso, señores. Bueno, vamos a ver, señores, aquí en el Periodista TV, nuestra frase célebre de este día y también algunas de las informaciones más importantes para nosotros. Nuestra frase célebre para este día es de Helen Keller. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede realizarse sin esperanza. Nuestra frase célebre en el Periodista TV. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede realizarse sin esperanza. De Helen Keller. La Organización Mundial de la Salud, OMS, celebró los progresos conseguidos en el Reino Unido con el uso de una dexametasona, un fármaco barato y de fácil acceso en todo el mundo para tratar a pacientes críticos de COVID-19, y felicitó a la Universidad de Oxford y al gobierno británico por el hallazgo. Es el primer tratamiento que ha demostrado ser capaz de reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19 que requirieron oxígeno y ventilación, destacó un comunicado el director general de la OMS, quien extendió su felicitación a los hospitales británicos que contribuyeron a este descubrimiento científico para salvar vidas. La organización, con sede en Ginebra, se hizo eco de los estudios publicados este martes por la Universidad de Oxford, en los que indica que la mencionada dexametasona, un esteroide, ha reducido hasta 1/3 la mortalidad de pacientes con respiradores y en 1/5 la de que necesitan oxígeno. El gobierno anunció ayer que el país no pasará a la tercera fase de la desescalada de la economía nacional debido a los crecientes casos de coronavirus que se han registrado en las últimas semanas. También dijo que desde que se inició la segunda fase del plan de reapertura económica tras la crisis sanitaria del coronavirus, se ha percibido un aumento significativo en el número de casos por día, lo que atribuye a que la población le ha perdido el miedo a la enfermedad. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, también anunció que con la pausa por lo menos de una semana de la fase 2, el gobierno desplegará mayores miembros de las fuerzas públicas para reforzar el cumplimiento de las medidas de prevención contra la pandemia del coronavirus. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés ICE, deportó este martes al país a 43 ex convictos dominicanos que cumplieron condenas
en cárceles de esa nación norteamericana acusados de narcotráfico, crímenes, lavados de activos y otros delitos. Gracias por continuar con el Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz. Yo soy el periodista. Bien, señores, en breve tendremos con nosotros vía Zoom, gracias a la tecnología digital que nos ofrece esta plataforma, a Justo Carmona. Justo Carmona es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ferretería Americana. Además, es también el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Textileros, Zonas Francas, Industrias y Comercios, FENTRATACA. Ellos han convocado para el día de este miércoles 17 a las 10 de la mañana a un piquete frente a las instalaciones de Ferretería Americana en Galería 360, allí en la John F. Kennedy, en la Kennedy, ¿verdad? Para protestar por una serie de situaciones en las que están siendo afectados una gran cantidad de empleados. Creo que alrededor de 900 empleados están envueltos en una situación. La entrevista con él va a ser muy interesante y por supuesto estará con nosotros también el doctor Darío Nin y sus interesantes comentarios. Nos hablará de la dificultad y terrible situación que hay cuando se van a sacar permisos de viaje para menores. Y por supuesto, hoy también vamos a continuar con la séptima entrega de los participantes en el seminario seminario virtual organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la situación de los estados de emergencia que han sido decretados o ordenados por muchos países, en los que se da cuenta de una serie de restricciones de los derechos de sus ciudadanos. Este seminario titulado Restricciones y suspensión de derechos y sus consecuencias en el marco del COVID-19. En el día de ayer estuvo con nosotros Alessandra Juniors de Estados Unidos, de la Universidad de Wisconsin, y hoy estará compartiendo con nosotros su parecer sobre este tema Marcelo Figueiredo de Brasil, vicepresidente de la Asociación Interamericana de Derecho Constitucional y profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Va a ser sumamente interesante. Bien, señores, el tema del COVID-19 en la República Dominicana sigue preocupante, sigue causando mucha preocupación, especialmente porque los últimos informes y boletines del Ministerio de Salud Pública dan cuenta de un incremento importante entre los contagiados. La cantidad de fallecidos por día en los últimos 3 días ha sido bastante preocupante, ha aumentado en picos que no habíamos visto en la República Dominicana, aunque los recuperados siguen también ascendiendo en la gran cantidad. Para el día de mañana, o más bien para el día de hoy también, estaba pautado iniciarse la fase 3 de la desescalada. Recuerden ustedes que comenzamos con la fase 1, en medio de la misma fase 1 se aperturó y se dio paso a la fase 2, donde se aperturaban algunos negocios, se permitían a las iglesias hacer un culto a la semana y las compañías podían trabajar con una cantidad mínima de sus empleados. Pues bien, el Comité para el Combate del COVID-19, encabezado por su director ejecutivo Alejandro Báez, se reunió con el presidente de la República, a quien le explicaron la situación actual por la que está pasando el país con el tema del COVID-19 y le hicieron entender, más bien le explicaron por cuáles razones el país no podía iniciar la fase 3. La fase 3 de la desescalada estaba planificada para iniciarse el día de hoy. Implicaba que las pequeñas y microempresas trabajarían con el 100% de sus trabajadores, mientras que las empresas que superen los 50 trabajadores podían disponer de un aumento hasta el 75% de su planilla. Esta tercera fase se permitirán los cultos en las iglesias, que se han celebrado 3 veces por semana, con las medidas de prevención para el coronavirus existente, pero
parece que se recomendó que no se inicie por la situación que estamos viviendo actualmente. El comité insistió que el distanciamiento físico es una de las medidas más importantes, evitar aglomeraciones, el uso obligatorio de las mascarillas, tanto en el trabajo, en las calles o lugares públicos, el lavado de manos. Sin embargo, no han sido suficientes, señores, dicen ellos, para evitar la propagación del virus. En el marco de este encuentro, Rafael Montalvo hizo una locución al país hablando en nombre del gobierno de esta comisión, donde anunciaba que no se iba a iniciar el proceso de desescalada en la fase 3. Se tenía previsto, como les dije, que las empresas iban a trabajar con mayor cantidad de personal y por la siguiente situación se está evitando o se está impidiendo que esto inicie. El martes se reportaron 415 casos nuevos de coronavirus para un total de 23.686. Los muertos son 615, de los cuales 10 fueron este lunes y el domingo pasado también una cantidad importante. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95 además filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Yo soy de aquí. Aquí crecí y aquí me formé. Desde mis inicios en la política tuve la vocación de servicio. Quiero ser diputado por Santo Domingo Norte para trabajar por el bienestar y el desarrollo socioeconómico de este municipio. Trabajar por mi gente que me vieron formar. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Saludos amigos del Periodista RD. Tenemos aquí a Justo Carmona. Justo Carmona es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ferretería Americana y la Federación Nacional de Trabajadores Textileros, Zona Franca, Industrias y Comercio. Saludos, Justo, ¿cómo te sientes, hermano? Sí, muy buenas, Edwin. Es un placer hablar contigo y con tu prestigioso programa. Estamos a tu orden. Bueno, primero preguntarte de qué se trata el Sindicato de Trabajadores de la Ferretería Americana y la misma FENTRATACA. Habla un poquito de esas dos instituciones. Sí, mira, el Sindicato de Trabajadores de la Ferretería Americana y sus afines es una institución creada en 1963. En la Ferretería Americana, una empresa que nació pionera de las ferreterías en el país y la principal
ferretería del país desde 1902. Es una empresa que tiene ya, qué sé yo, de 62 hasta la fecha, estamos hablando de 60 y pico de años que tiene la empresa funcionando. Y la federación es una federación que agrupa sindicatos, tanto del sector de comercio como de industrias, de zonas francas, de aeropuertos y de otras instituciones. Y es una institución que data desde 1984. Nosotros tenemos ahora el honor de dirigirla. Qué bien. Mira, en ese sentido, tengo entendido aquí que están convocando un piquete para este miércoles 17, horas de la mañana, 10 de la mañana del día de hoy. Entonces, así es. El piquete va a ser en Galería 360 de la avenida John Fitzgerald Kennedy. Entonces, nos gustaría saber qué es lo que le mueve a ustedes a realizar un piquete. ¿Qué es lo que está pasando que ustedes tienen que recurrir a la protesta allí? Así es, hermano. Mira, la ferretería americana viene confrontando problemas desde el mes de noviembre del año 2019. La empresa ha estado retrasándose con los pagos de los trabajadores porque tienen problemas económicos serios. La empresa inclusive le debe a la cooperativa de los trabajadores más de 20 millones de pesos que le descontó a los trabajadores y que no los reintegró a la cooperativa. Esta empresa nosotros denunciamos ante el Instituto Dominicano de Crédito Cooperativo IDECOT el manejo turbio que la empresa había hecho de esta situación y además denunciamos ante el Ministerio de Trabajo a la empresa porque la empresa no estaba cumpliendo con el pago del salario a los trabajadores en el tiempo acordado. El Ministerio de Trabajo hizo una investigación y comprobó que lo que nosotros estábamos diciendo era una gran realidad. El IDECOT también hizo una investigación, se trasladó a la cooperativa y comprobó que la empresa le debe más de 20 millones. Estamos hablando de 21, 22 millones de pesos que la empresa le descontó a los trabajadores de su cuota de ahorros y de sus cuotas de préstamos y no los reembolsó a la cooperativa, lo que tiene a la cooperativa prácticamente quebrada. Esta situación se dio todo antes del problema del toque de queda y de la situación especial que estamos viviendo en el país por el coronavirus. La empresa tiene que darle gracias a Dios que el gobierno decretó el estado de emergencia y la empresa se acogió a ese estado de emergencia, inscribió a sus trabajadores en el programa FASE y se ha aprovechado del gobierno con esta situación. El gobierno, inclusive en la segunda fase, abrió las ferreterías que pueden abrir en un 50% de operaciones y la ferretería americana decidió no abrir. Esto no es fortuito, esto se debe a que la empresa no está en condiciones de abrir y que ellos lo que están es aprovechándose del Estado, tomándole los recursos que el Estado debería estar destinando a otros trabajadores que sí realmente están suspendidos y lo está utilizando para sus trabajadores, que ellos lo que tienen es un problema económico, que no viene del estado de emergencia, ni del toque de queda, ni del quédate en casa, sino que es una situación que la empresa viene arrastrando desde finales del año pasado. Nosotros hemos reclamado a la empresa, porque la empresa suspendió inclusive a los trabajadores antes del gobierno haber decidido que algunas empresas cerraran. Ellos suspendieron a los trabajadores 15 días antes porque no estaban en condiciones de pagar. Entonces la empresa no le ha pagado esa quincena. Estamos hablando de la quincena del día 15 al día 30 de marzo de este año. La empresa no lo ha pagado. El Estado ha estado pagando el programa FASE desde el 1 de mayo, pero la empresa, desde el 1 de abril, perdón, pero la empresa no ha pagado la quincena que debe. Inclusive ahora que el gobierno ha reabierto las ferreterías que pueden abrir con algunas condiciones, con algunas limitantes,
la empresa ha decidido no abrir porque no están en condiciones de abrir. Entonces lo que están es aprovechándose del Estado, tomando unos recursos que pudieran ser ocupados por otros trabajadores que realmente están suspendidos y lo están tomando ellos para sí. Porque la empresa, el dueño de la empresa, en el 2019 se adelantó como adelanto, valga la redundancia, a los beneficios del 2020, 570 millones de pesos, cuando la empresa estaba ya trayendo pérdidas desde el 2018. Entonces, para nosotros, el dueño de la empresa, don Luis García Crespo, no es más que un vulgar ladrón. Le ha robado a los trabajadores y le ha robado al Estado. En esta situación, en que el Estado lo que necesita es de la cooperación y de la asistencia de todo el que pueda colaborar ante esta situación. Y don Ángel Luis Crespo no ha hecho más que burlarse del Estado y acogerse a un programa al cual él no debería acogerse. Porque él lo que debe hacer es, si la empresa no está en condiciones de reabrir, simplemente entregarle sus prestaciones a la gente y liquidarlos. Esa es la situación que nosotros vamos a reclamar mañana, que la empresa se haga responsable de la situación. Estamos hablando de empleados que tienen 20, 30 y hasta 40 y 50 años laborando con esa empresa. La empresa está pretendiendo burlar las prestaciones de esa gente, acogiéndose a un programa que a ellos no le corresponde, porque ellos no están cerrados por el COVID-19, sino que están cerrados porque la empresa está quebrada, porque ellos la quebraron tomándose un adelanto de un dinero que la empresa no se debía ganar. Esa es la situación. Y tú dices que la empresa se acogió al plan del gobierno, al FASE, ¿verdad? Se acogió. Así es, la empresa se acogió al pero programa los trabajadores FASE. están recibiendo el pago del gobierno. Así es, los trabajadores están recibiendo el programa del gobierno, el plan que el gobierno tiene en el programa FASE. Pero la empresa, primero, el programa FASE establece que el gobierno va a poner una parte del salario, estamos hablando de un 60, 70%, y que la empresa que suspende a los trabajadores tiene que reponer el otro por ciento de los trabajadores. La empresa no lo ha hecho en ningún momento. Los no le ha pagado un solo centavo. Han recibido la parte que le ha depositado el gobierno. Okay. Eso quiere decir que no le ha pagado en la parte que le corresponde a la empresa por la parte del FASE. Entonces, es justo. Para nada. Desde el día 15 de marzo que la empresa pagó, no ha vuelto a pagar jamás, incluyendo la quincena que la empresa debió pagarle fuera del programa FASE a los trabajadores, porque fueron suspendidos, pero no dentro del programa, debieron pagarle esa quincena y tampoco se la han pagado a los trabajadores. Justo, ¿cuántos empleados y empleadas están afectados ahora mismo por esta situación? Mira, la empresa Ferretería Americana, SRL, tiene alrededor de 3,000 trabajadores. Ahora, ellos han ido reduciendo su nómina de empleados y actualmente están suspendidos alrededor de 900 trabajadores. ¿Y qué ha pasado entonces con nosotros? ¿Están activos? No, los otros fueron liquidados sin pagarle las prestaciones mediante acuerdos antes de este problema. Ellos fueron haciendo acuerdos con la gente. El que se quería ir, ellos le hacían un acuerdo para pagarle un 30 o un 40% de las prestaciones que le tocaban. Y esos acuerdos, inclusive la empresa no los está cumpliendo, o sea, no le está pagando esos acuerdos que ellos hicieron con los empleados. Pero en definitiva es una situación bastante complicada. Preguntarte, ¿la Innovación y Ferretería Americana son socios o se vinculan de alguna manera? ¿Perdón? Tiendas La Innovación y Ferretería Americana, ¿tienen algún tipo de vínculo? No, son empresas que están en el mismo ramo, pero no son de los mismos dueños. Los que tienen negocios similares, que son de la misma familia García, son la Ferretería Americana, la Plaza Galería 360, Teleradio América,
que es del mismo dueño de la Ferretería Americana, don Luis García Crespo, y tienen otras 2 o 3 empresas más que no son muy reconocidas. Pero estamos hablando de esas 3 empresas principales: Ferretería Americana, Teleradio América, que es del mismo don Luis García, y la Plaza Galería 360, que es de la familia García, de uno de los hermanos, y él es socio de la empresa. Bueno, justo para finalizar, preguntarte, me imagino que han convocado la mayor cantidad de trabajadores para el piquete y se han establecido normas de protección, de distanciamiento para que puedan estar allí juntos en ese piquete. Así es. Claro que sí. Nosotros, como una institución responsable, hemos orientado a los trabajadores a presentarse todos con sus uniformes de la empresa, con sus mascarillas, y además tenemos dispuesto un distanciamiento de no menos de 1,5 metros, 2 metros entre cada uno de nosotros para evitar el contagio de esta peligrosa enfermedad que nos está afectando. Pero no podemos olvidar, Edwin, que no importando la situación de salud que está atravesando el país, los trabajadores no podemos renunciar a nuestros derechos. O sea, nosotros tenemos derechos y tenemos que reclamarlo en los organismos y en los estamentos que tengamos que hacerlo. Si la empresa y el gobierno no actúan ante estas circunstancias y en esta situación, nosotros nos vamos a trasladar próximamente en esta misma semana al Ministerio de Trabajo y también vamos a piquetear el Ministerio de Trabajo. Nos tomaremos todas las medidas de distanciamiento social, de protección individual, porque no queremos ni contagiarnos nosotros, ni contagiar a nuestras familias, pero tampoco queremos que don Luis García Crespo se salga con la suya y no le pague a los trabajadores los compromisos que tiene que pagar y que el Estado esté cargando con una cuota que realmente no le corresponde. Bien, muchas gracias a Justo Carmona. Justo Carmona es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ferretería Americana y también de la Federación Nacional de Trabajadores Textileros, Zona Franca, Industria y Comercio, que tienen convocado para este miércoles 17 un piquete frente a las instalaciones de Ferretería Americana en Galería. Muchas gracias, Justo. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Yo soy de aquí. Aquí crecí y aquí me formé. Desde mis inicios en la política tuve la vocación de servicio. Quiero ser diputado por Santo Domingo Norte para trabajar por el bienestar y el desarrollo socioeconómico de este municipio.
trabajar por mi gente que me vieron formar. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Bien, señores, aquí está el doctor Darío Nin con sus interesantes comentarios. Gracias. Saludos. ¿Cómo están? Espero que estén mejor que ayer, pero peor que mañana. Porque espero que mañana estén mejor. Señores, hace un año, para junio del 19, escribí un artículo que titulé Los permisos para viaje de menor, una odisea tediosa y odiosa. Hoy pues tengo que retomar el tema porque he podido comprobar de primera mano que esto sigue estando igual o peor. Fíjense, para que un menor viaje, de verdad, señores, es una odisea. Lo primero que tienes que procurar buscar actas de nacimiento actualizada y legalizada. Si la sacaste en una oficialía, te cuesta 500 billetes, lo que gasta de pasaje, más tienes que irte a un centro para legalizar la firma de ese oficial en ese centro. ¿Cuánto va más ahí? Luego que tienes ese documento, tienes que buscar un permiso del padre y un permiso de la madre. Si el padre reside en los Estados Unidos, el padre tiene que ir a un consulado allá y pagar de 30 a 50 dólares para conseguir ese permiso, más enviarlo por una agencia. ¿Cuánto te cuesta? 2,000, 3,000 pesos solamente el enviarlo. Luego de eso, tienes que... si en la República Dominicana, tienes que irte a la Procuraduría General de la República para legalizar la firma del notario. Te cobran 700 billetes por esa razón, por eso. Fíjense cuánto van. Finalmente, tienes que ir a un centro, si tú no tienes escáner, para que te escaneen esos documentos. Te cobran 1,000 pesos más un adicional si hay más de un menor. Señores, esto no puede ser, no puede continuar. Pero fíjense, para conseguir todo eso tiene que hacer una fila grandísima en la Oficialía de Estado Civil para sacar el acta. Una fila grandísima para legalizar el acta. Una fila grandísima en el banco para comprar los impuestos. Los impuestos, porque son tasas con impuestos en el Banco de Reserva. Luego tiene que hacer otra fila para la Procuraduría General de la República, otra fila para la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores y finalmente otra fila en la Dirección General de Migración. Más todos los gastos que eso conlleva, por Dios. Con un asunto que es innecesario hoy, como está la tecnología, basta con que un oficial, que el mismo que te recibe los documentos, verifique que por WhatsApp el papá te mande un texto, te mande una imagen, se ponga WhatsApp, venga acá, explíqueme, usted da el permiso, sí, se grabe eso, se vea la cédula, los documentos de la madre, y ya eso se acabó ahí. Pero no, hoy sale, así como se lo estoy contando, por 20,000 pesos aproximadamente el permiso de un viaje. No estoy exagerando, Piensen que le estoy diciendo lo que cuesta el sacarlo en el país extranjero donde vive la persona, lo que cuesta enviarlo, los gastos que tiene para ir a buscarlo y solicitarlo y luego ir a retirarlo, lo que hay que pagarle a un notario aquí para que te haga el acto, lo que hay que pagar para legalizar la firma. Mira, ¿para qué le cuento? Esto va más de 20,000 pesos y se lleva más de 8 horas literales trabajar eso. Innecesariamente. Yo, hace un año hablé con la doctora Zoila Martínez Guante, defensora del pueblo, y le puse eso a conocimiento. Creo que hizo los primeros pasos, pero parece que no ha tenido frutos. Hoy vuelvo, insisto con usted, doctora Zoila Martínez Guante, en su doble condición de persona pública y de persona con un alto peso moral, para que se tome esa causa para el defensor del pueblo. Esto tiene que terminar ya, es un abuso y no puede seguir. Y lo grande es que es innecesario. Y en estos tiempos de cuarentena no se ha disminuido nada. La única ventaja que se tiene es que hoy se está haciendo más rápido
porque casi no hay gente, como no hay vuelo, los vuelos son muy específicos, pero en tiempos de vuelos normales eso es un infierno. Entonces, no es necesario, alguien tiene que ponerle coto a esto. ¿Y quién mejor que usted, doctora Zoila Martínez Guante, defensora del pueblo, para asumirlo? Yo le exhorto que asuma esta situación para ponerle coto. Ya no puede seguir este asunto. Nada, hermanos, amigos, quería decirle eso a ustedes hoy, porque realmente esto no puede continuar. Que Dios te continúe bendiciendo hoy y por siempre. Solo te exhorto a que cuides tus pasos aquí en esta tierra, porque el omnipresente Dios los vigila. Y aquí en esta aldea, el periodista te ve. Nuestra séptima entrega de los participantes en el seminario Restricciones y Suspensión de Derechos y sus consecuencias en el marco del COVID-19. Pasamos a la intervención de la doctora Laura Pautasi, de Argentina, quien es investigadora principal CONICET de la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, doctora Pautasi, por su presencia en este seminario. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias al juez McGregor y a toda la Corte Interamericana por promover estos debates. La verdad que es bastante difícil sumar experiencias. En mi caso voy a hablar, al igual que Catalina, de un tema transversal, pero con algunos ejemplos del caso Argentina, que me parece que en esto que planteaba claramente Sabrina, no podemos dejar de mirar esta pandemia sin estar mirándonos permanentemente y globalizando algunas respuestas. Creo que a todos nosotros que estamos aquí es la primera vez que como académicos nos pasa esta situación de estar reflexionando sobre la marcha y también yendo experiencias parecidas a las que están haciendo muchos de los gobiernos para adelante y para atrás en muchas de las soluciones que se están encarnando en la pandemia. Mi tema transversal que quiero aportar tiene que ver no tanto con la restricción de libertades en el ámbito público, sino qué está pasando y cuál es el impacto en el ámbito privado desde un enfoque de género y de derechos humanos. Y allí claramente uno de los puntos centrales que quiero abordar es cómo en este contexto, donde en general, al menos en los países de la región, la autoridad, en el caso de los países, que tal como quedó expuesto, el caso de Argentina es un ejemplo al respecto, la emergencia sanitaria otorgada en el marco de la pandemia otorga autoridad de aplicación a los ministerios de salud. Y parte del tratamiento cotidiano es en el marco de las prevenciones que el Ministerio de Salud o los ministerios de salud de la región están tomando en consideración. Sin embargo, poco se está visibilizando cuáles son las situaciones al interior de los hogares en el marco de los aislamientos sociales obligatorios que se han dado, y allí claramente cuál es la situación de las mujeres, de niños, niñas y adolescentes, y en el caso puntualmente de las personas mayores. Allí claramente intersecta a algo que en la región, y la región ha liderado fuertemente a nivel interamericano, pero además también a nivel internacional, el reconocimiento del derecho al cuidado. Derecho al cuidado, que es un derecho que implica el derecho a cuidar, a ser cuidado, al autocuidado, pero claramente habla de una interpelación del cuidado como una función social y no una función individual. Más allá que esta asignación esté siempre concentrada en una sobrerepresentación de mujeres. Este hecho de que la pandemia se esté resolviendo a partir de recomendaciones de cuidado, de una acción comunicativa de cuidado, no hace, y que se está visibilizando en los hogares, particularmente en hogares que tal como ustedes fueron manifestando, tienen que estar haciendo uso, en los casos que se puedan conectar, de situaciones absolutamente disruptivas de teletrabajo en espacios físicos sumamente estrechos, donde están conviviendo varias generaciones en el hogar de manera continua y limitada, y donde la concentración de responsabilidades de cuidado para que traccione el resto de la vida dentro de ese hogar está a cargo de las mujeres. Es decir, se está visibilizando la carga de trabajo que implica, pero no se está distribuyendo. Esto no es novedoso, estaba anteriormente, al igual que todas las otras situaciones que hemos escuchado a lo largo de esta presentación. Entonces, el primer punto es la baja responsabilidad que se está asumiendo en términos de la concentración de responsabilidades de trabajo en las mujeres durante la pandemia. Es decir,
se decretaron normas, se decretó el aislamiento social obligatorio que adherimos y que es la forma de cuidar la salud con esta súper presencia que tienen los ministerios de salud. Sin embargo, no se pensó cómo se va a distribuir las soluciones que son centrales en el momento del tratamiento de la pandemia en las responsabilidades en el hogar. A eso se suma que no se puede presuponer que los hogares son articulaciones virtuosas y son articulaciones afectuosas, sino claramente están atravesados por la violencia de género. En estos diálogos de la Corte, la semana pasada, la presidenta de la Corte también llamó a un diálogo en vinculación hacia cuáles son las situaciones de violencia de género. Sin embargo, no se pueden tomar como aisladas estas situaciones de violencia de género en un momento donde históricamente las mujeres han estado más protegidas fuera del hogar que dentro del hogar, y en un momento también donde ha sido más tardía los protocolos de intervención sobre las situaciones de violencia. En el caso de muchos países, Argentina implementó un protocolo en relación a la solicitud de barbijos rojos, otros países como Perú, líneas similares. Sin embargo, esto ha sido tardío a una situación que previamente la región tiene demasiadas bajas estadísticas y producción de información, que también se está retaseando en el momento de la emergencia y cuánto efectivamente los países ha aumentado la violencia de género, pero además también protocolos de intervención. Entonces, este ejercicio del derecho al cuidado transversal, que interpela claramente a obligaciones estatales, comunitarias, es lo que está claramente en tensión en este momento, y una tensión en la cual se refleja y se concentra en las mujeres, pero que también tiene otras aristas muy importantes que hay que considerar. Una primera de estas aristas que hay que considerar tiene que ver con, no solamente, como decía al inicio, se está visibilizando un poco más, los hogares están en tensiones, sino que básicamente la pérdida y la debilidad que tienen la mayoría de los países de regulaciones en términos, por ejemplo, de relaciones laborales vinculadas al teletrabajo. En el caso de Argentina, nuestro Parlamento está funcionando, en la Cámara de Diputados se están sesionando y iniciando algunas sesiones virtuales, pero ya se han presentado rápidamente 20 y pico de proyectos sobre regulación del teletrabajo. Y dentro de estos proyectos de regulación del teletrabajo, una de las principales demandas surge en relación al derecho a la desconexión. Sin embargo, esta regulación del teletrabajo no se está siendo vinculada a la necesidad de regular el cuidado y las responsabilidades familiares en el ámbito de los hogares. Entonces, ahí vemos claramente un impacto muy fuerte en términos de este traslado de responsabilidades sin ningún tipo de previsión ni de protocolos, o en realidad tampoco tenemos que caer, así como se mencionaba también en este foro, en relación a un exceso de decretos y de regulación y de normativas que se están dictando, también de protocolos, porque esos protocolos, en el momento que ingresan al interior de los hogares, no necesariamente se responden. Y ahí nuevamente las mujeres quedan desprotegidas sobre su implementación en contextos atravesados por violencias inter e intrageneracionales. Vinculada a la situación de las mujeres está la situación de los niños, niñas y adolescentes en contextos también de altos índices de violencia y de violencia intrageneracional, sumado a que los hogares no solamente se tienen que responsabilizar de la gestión del cuidado, tanto de la alimentación, de la higienización, del cuidado de la salud en general, sino además también de esta presencia de los hogares y de las escuelas en casa. Y esto está tensionando fuertemente a los hogares. En un momento donde no hay redes familiares para absorberlo, donde las personas mayores están por fuera de los hogares, y ahí también hay un cúmulo muy crítico de personas mayores que están sin cohabitar en los hogares, pero cuya responsabilidad en el tratamiento afecta directamente sobre los hogares. La mayoría de los países en la región, como se expuso, han establecido esta suerte de permisos para la atención de personas mayores, con restricciones todavía mucho más fuertes sobre las personas mayores, en algunos países con prohibición absoluta de la salida de los hogares de personas de más de 70 años, sin prever cómo se van a resolver estas situaciones. Para ir cerrando en virtud del tiempo, también lo que vemos que la mayoría de las respuestas de los países han sido respuestas más vinculadas hacia programas de transferencia, programas de emergencia. Esto ha sido recomendado también por los organismos y por ejemplo, los relatores de Naciones Unidas para la Deuda Externa, de cómo poner y de prever estas transferencias de ingreso hacia los países. En esto también hay casi un continuum entre las respuestas de los países
centrales y los países de América Latina. La diferencia es que no se analizan los montos de estas transferencias, y estas transferencias también, que están colapsando la demanda, no están mostrando claramente la debilidad y cómo esta pandemia hubiese tenido un tratamiento distinto y hubiese sido mejor viabilizada si teníamos antes soluciones vinculadas a sistemas nacionales de cuidado o a sistemas también de seguridad en los ingresos, con transferencias regulares, donde la informalidad laboral, que es uno de los grandes problemas de la región, hubiese estado un poco más protegida ante esta situación. Estamos volviendo a hablar de conceptos, de que la sociología tradicional hablaba de las sociedades del riesgo, sin embargo, estamos todavía con reacciones sociales mucho más lentas en relación a las situaciones de riesgo. Entonces, como una última reflexión final, es sumamente importante no disociar y volver sobre los conceptos de interdependencia de derechos, donde la progresividad tiene que estar de la mano también de estas soluciones, de cómo la pandemia se está gestionando, cómo la economía del cuidado, esta economía no monetaria, está hoy traccionando centralmente a la economía monetaria. Y la única manera de salir en términos de protección de derechos humanos es si podemos mirar como un continuum estos dos ámbitos y quiénes son los sujetos y las personas más afectadas. En este caso, las mujeres, diversidades sexuales, niños, niñas, adolescentes y personas mayores. Muchas gracias. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28.